Bé, bona tarda a totes i a tots. Benvinguts i benvingudes a RIT, Convenció de Llibres i Idees, una convenció internacional on ens hem trobat més de 200 editors i editores de publicacions i de llibres que ens reunim avui, demà i demà passat a Barcelona per una mica enfrontar els reptes que la societat ens demana i dels moments d'emergència en què es troba el món. Entre aquestes emergències, un dels elements que ens trobàvem és la hegemonització de les llengües majoritàries davant de les publicacions i davant del món del llibre en general. I des d'aquí volíem fer una reflexió contrahegemònica i amb una intenció de defensar la diversitat de les cultures i els pobles d'arreu del món amb editores i editors de diferents realitats de llengües minoritzades. És per això que comptem avui amb el Joan Ferrarons del PEN Català, que ens explicarà una mica també com a entitat més que centenària del nostre país, que ha defensat la diversitat lingüística i que ha defensat els drets de les autores i els autors i la llibertat d'expressió, una mica els seus plantejaments que estan avui d'això. Llavors, tenim l'Anna Eslava de Xalaparta, que ve d'Euskal Herria, que també podrà compartir l'experiència del que viuen des d'allà, la Nerea Fillat de Catacrac, d'Euskal Herria també, i l'Alexandre Sánchez del Quebec, de Lux Editor. I jo sóc el Simón Vázquez de Manifest Llibres i moderaré una mica la taula i algunes de les idees importants. Abans de començar farem una petita ronda que expliquin la situació, més o menys, una situació ràpidament, la situació sociolingüística en què es trobem als diferents països i una mica qui són i què desenvolupen els diversos projectes editorials que defensen les companyes. Llavors, sense més dilació, li passo la veu a l'Alexandre. Muchas gracias. Gracias, Simón. Empiezo pidiendo excusas por hablar castellano y no hablar catalán, que bueno, sería mejor, pero no lo manejo bien, no entiendo un poco. Mi nombre es Alexandre Sánchez, como lo dijo Simón, vengo de Canadá, aunque me llame Sánchez. Canadá es un país mezclado. Y en este país mezclado de mucha gente de muchas partes del mundo, hay una provincia chiquita que es como 7 veces España en términos de superficie, que se llama Quebec. Y en Quebec se habla francés. Se habla francés y en el resto de Canadá la mayoría habla inglés. Hay francófonos en el resto de Canadá también, pero digamos que por esta razón estoy en esta mesa redonda, aunque hay que precisar que el francés de manera general no es un idioma minorizado. En el mundo de la edición de los libros es un idioma, digamos, podríamos decir, dominante. Entonces, también pido excusas por esto. Un idioma minorizado en mi país sería el Innu, el Atikamekw, el Mohawk, que son todos los idiomas de las primeras naciones, como los llamamos, y que no están presentes aquí, pero hay que recordar esas cosas importantes. Entonces, solo para dar rápido una idea de Quebec y de Canadá. Canadá grande como, estoy exagerando un poco, pero 40 veces. España es el país, el Estado español, perdón, es el país, el segundo país más grande del mundo y tiene apenas 40 millones de habitantes. Entonces tenemos grandes espacios vacíos, pero en estos 40 millones de habitantes hay 10 millones que son francófonos. Eso es más o menos la proporción. Y en la provincia chiquita de Quebec, que es la segunda provincia más rica
entre comillas, del país, hay 8 millones de habitantes y 1.2 millones de angloparlantes. Entonces, esto les da más o menos las proporciones. No conozco las proporciones en el Estado español, pero eso también contribuye a decir que somos una grande minoría, digamos, en Canadá. Y tenemos en Quebec una suerte, o algo que termina siendo una suerte, aunque uno no se lo esperara, es que estamos atrapados entre dos imperios, la verdad. Tenemos al imperio estadounidense y su apéndice, pero no todavía anexado, que es el Canadá angloparlante. Culturalmente son muy similares, pero no creo que el señor Trump tenga razón cuando dice que Canadá es el 51º estado americano. Pero digamos que esto es uno de los imperios y el otro es el imperio francés de la Francia, que para un editor quebecois es algo contra el cual hay que luchar, hay que... Digamos que para los que escriben y publican libros en francés en Canadá, el verdadero problema es la metrópolis Francia, que tiene todo el poder, toda la, digamos, la fuerza simbólica de las editoriales. De la misma manera, tal vez, o no, no sé si será el tema entre Latinoamérica y España. Entonces, en esta situación un poco incómoda de estar entre el mundo angloparlante, que más o menos nos ignora porque somos pobres, hablamos un idioma raro y somos todos comunistas, más o menos, dicho rápido, y los franceses que nos ven muy a menudo como un pueblo simpático, pero no francés. Logramos formar un mundo editorial dinámico y fuerte. Es una cosa reciente, es como en los últimos 15 años, diría yo. Y después, creo que cuando la charla continuará, les contaré cómo lo logramos. Vale, bona tarda. Gràcies, Simón y el resto de compas por invitarnos aquí a la feria y bueno, por participar en esta mesa. Yo creo que precisamente el espacio de edición en lenguas minorizadas está sujeto ahora mismo a grandes discusiones profundas que tienen que ver con muchas cosas y estaría muy bien, ¿no?, que se pudieran dar aquí. Bueno, yo soy Nerea Fillat, vengo de Catacrac. Voy a hacer una pequeña píldora, no me atrevo a hacer una foto de toda la situación sociolingüística del territorio en el que vivimos, pero bueno, por ser así muy breve, vengo de Iruña, de Pamplona. La editorial Catacrac tiene apenas 9 años de vida, que cumpliremos en breve, en mes y medio, pero bueno, me parece que es bastante significativo contar que es un proyecto editorial que pertenece a un espacio político y cultural de mayor envergadura, que es el propio espacio Catacrac, constituido y compuesto por una librería muy grande, una de las librerías más grandes de la ciudad, una cantina, restaurante, una sala de actividades, un centro de estudios y en definitiva un centro social en el que siempre la atención a los movimientos transformadores es uno de los vértices, ¿no?, de nuestro trabajo cotidiano. Por decirlo, Catacrac tiene ya 12 años de existencia, estamos en la calle Mayor de Pamplona y bueno, siempre nos hemos enunciado como un pulmón, ¿no?, político y cultural para nuestra ciudad. Por ir así muy brevemente y situarnos concretamente, la situación del euskera en Nafarroa concretamente, bueno, pues no tiene nada que ver con la CAP, ¿no? Y por dar 4 pinceladas, pues vivimos en un territorio en el que solamente el 20% de los habitantes habla el idioma y un porcentaje mayor que lo entiende.
hay una zonificación lingüística que atraviesa la producción cultural, la educación y, bueno, y los conflictos políticos también. Y yo creo que a la vez, bueno, hay un dinamismo, o ha habido, al menos, ahora yo creo que está en solfa, un dinamismo cultural y político muy fuerte. Por ello no es casual que tanto Chalaparta como Catacrac, dos editoriales navarras, sean las que estén aquí en RID discutiendo sobre esto. Quiero decir que podría haber también otras, pero yo creo que hay que destacar que nuestro territorio, bueno, ha producido históricamente una anomalía dentro del mundo vasco que es reseñable también en términos de contracultura, ¿no? Por decir lo que es Catacrac muy brevemente, porque somos una editorial particular, en Catacrac editamos en castellano y en euskera 60-40, más o menos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, nuestra peculiaridad es que todos los textos que publicamos en euskera son traducciones, que en el panorama cultural de producción vasco es prácticamente ya solo quedamos un sello que es Siguela, que pertenece a un grupo mayor, y nosotras mismas. Yo creo que es una cuestión bastante reseñable. Cuando abrimos Catacrac existía también otra editorial, pero desapareció. Esto es un gran reto para nosotras en la elección de los títulos y en nuestra propuesta política. Yo creo que eso hay que reseñarlo. Y nada más, bueno, así. Bueno, buena tarde, Arratsaldeon. Muchas gracias por la invitación. Ya ha abierto un poco Nerea la conversación hablando un poco de la situación en Euskal Herria y en concreto en Nafarroa. En el caso de Chalaparta, es una editorial que hoy en día cuenta también con una librería y fue fundada en 1987 en Tafalla, no en la capital, sino en Tafalla, en la zona media de Nafarroa, que es, Nerea ha mencionado la zonificación y bueno, justo esta zona, bueno, el euskera allí ha estado muy oprimido y los derechos lingüísticos no están garantizados hoy en día, así que menos hace más de 35 años, ¿no? Entonces, Chalaparta se fundó como un proyecto totalmente comprometido con la soberanía de Euskal Herria, pero no era un proyecto euskaldún. Sus miembros fundadores no hablaban en euskera y las publicaciones al principio eran únicamente en castellano, pero en un momento dado se decidió que eso no podía ser así, que el euskera debía ser un pilar fundamental del proyecto y por tanto se decidió euskaldunizar al equipo y se estableció como una condición básica a la hora de contratar a alguien que supiera euskera y se empezó a publicar en euskera. Poco a poco se le fue dando un espacio mayor o más prioritario al euskera y publicando cada vez más como objetivo político y estratégico, no comercial, obviamente. Y hoy en día publicamos más o menos la misma cantidad de títulos, pero bueno, diría que en castellano y en euskera, y publicamos tanto producción como traducción. Pero bueno, sí que me gustaría señalar que los criterios no son los mismos en las dos lenguas, ni a la hora de seleccionar los títulos, ni a la hora de poner recursos. Y creemos que es algo imprescindible desde nuestra filosofía porque bueno, tenemos una responsabilidad añadida con el euskera por ser una lengua minorizada. Y bueno, es un poco así como introducción, supongo que luego podremos ir dando más detalles de nuestra filosofía de cada proyecto. I nada, a veure si sale una conversació interessante. Hola, bona tarda. Soc en Joan Ferrarons i vinc en nom del PEN català. No soc editor, per tant, sí que em dedico des de fa una colla d'anys a la traducció literària i he col·laborat amb diverses editorials, a vegades també en funció de, diguéssim, amb tasques editorials, per exemple, Barcelona Llibres, que és el segell de l'Ajuntament, o Trio Editorial, que és un segell xilè que té un peu a Valparaíso i un altre peu aquí a Barcelona. El PEN, suposo que ja us sabeu, la majoria, és una xarxa de centres culturals internacional que promou la literatura i intenta crear una comunitat internacional, diguéssim, d'autors i també de traductors. La voluntat del PEN és també defensar els drets humans, en particular la llibertat d'expressió i els drets lingüístics. Aquí a casa nostra suposo que la majoria del públic ja ho sap, el català es troba en una situació complicada. Al nord, a la part del territori que es troba sota administració francesa, la situació és precària, que vol dir que hi ha
fins al punt que hi ha dificultats de transmissió generacional. Ja s'ha estroncat molt la transmissió generacional. I en el cas del territori de l'estat espanyol hi ha retrocessos legals importants a les Illes Balears, al País Valencià, a Catalunya també. Certes coses que crèiem garantides, de cop i volta pot venir un tribunal i retirar-te aquesta garantia que et pensaves que tenies. Em sento una mica malament quan un descriu la situació del català en aquests termes, perquè en realitat, si ens comparem en el panorama internacional, el cert és que la majoria de llengües del planeta es troben en una situació molt pitjor. De fet, es parla que el segle XXI serà un segle d'extincions massives. Sovint pensem en l'extinció biològica dels ecosistemes, però també hi haurà una extinció cultural, lingüística i espiritual que afectarà la major part de les comunitats humanes del planeta. El PEN català està promovent ara mateix una iniciativa que és una nova declaració universal dels drets lingüístics que pretén que d'aquí al 2028 la UNESCO la faci seva i que idealment les Nacions Unides ho convertissin en un text vinculant. Aquesta iniciativa parteix d'una experiència anterior, una altra declaració, la primera declaració universal de drets lingüístics que es va fer aquí a Barcelona l'any 96 i es tracta de posar-la al dia amb tot el que té a veure amb l'àmbit digital, noves tecnologies. També s'ha d'incorporar, evidentment, els drets de les persones signants, perquè malauradament no es va arribar a tractar el tema de les llengües de signes en la primera declaració. I bé, la idea de fons és que aquesta extinció no és casual, perquè es produeixi una extinció d'aquesta magnitud hi ha d'haver una violació sistemàtica de drets humans. Per tant, la convicció del PEN és que lluitant pels drets lingüístics també contribuïm a crear societats més democràtiques i més respectuoses amb les comunitats minoritzades. En fi, moltes gràcies per la invitació també de part del PEN català. Comencem la primera ronda de qüestions. Intentaré parlar lent per la qüestió, però més o menys, no? Parlarem de resistència i creació. Com bé sabeu, i si no, un dels elements que està passant en els últims anys és que fins i tot les grans llengües, com l'alemany, el francès o així, la producció en llengües com l'anglès estan fent que hi hagin llibres, per exemple, hi ha casos com el cas de Thomas Piketty a Alemanya, que es va vendre abans l'edició en anglès que l'edició en alemany, i això va succeir que va haver-hi més de 10.000 ventes en llengua anglesa abans de la sortida en llengua alemanya, i això vol dir que ja la qüestió de l'hegemonització lingüística no afecta només a l'àmbit de les llengües minoritzades, com el català, l'euskera o el francès al Quebec, etc., sinó que ja està afectant també a llengües grans com l'alemany o l'italià. Llavors, la pregunta, una mica, pregunta oberta, és quines estratègies podem fer per preservar el patrimoni lingüístic de les nostres llengües, alhora que a RIT, les editorials que participem, som editorials de pensament crític i que produeixen un pensament contrahegemònic, diferent. Com es fa aquest equilibri entre les dues perspectives? O sigui, defensa d'una llengua minoritzada i la creació de contravalors a la cultura hegemònica. Hacemos así, ¿no? No, està bé, estava prenent apunts tot just. M'interessa molt que hagi sortit el tema de la preservació, preservar les llengües, les comunitats lingüístiques. Evidentment és el primer que s'ha de fer, frenar aquesta extinció i preservar-les. Passa que a vegades ens atrapem una mica amb aquesta noció de pensar en les llengües com una herència, com un llegat
que s'ha de preservar i en realitat l'objectiu últim hauria de ser anar més enllà, no? Pensar la llengua com una cosa viva i de fet els últims anys ja s'ha començat a parlar de justícia restaurativa també en l'àmbit lingüístic, que vol dir que les llengües minoritzades comencin a recuperar espais d'expressió usurpats, no? Per les dinàmiques del neoliberalisme global. Jo penso que s'ha produït, almenys a Catalunya, els últims anys, ara diguéssim, és la meva opinió, no és la del PEN català, per dir-ho així, s'ha polititzat el tema de la llengua i això té un avantatge, no? És que els parlants cada vegada som més conscients del vincle que hi ha entre la llengua o la lluita per la llengua i els drets humans, però al mateix temps genera resistències, no? És problemàtic en un moment en què creix, diguéssim, les noves generacions estan més exposades al pensament d'extrema dreta, doncs si polititzem la llengua, això també és un repte, evidentment. Però jo penso que pensar les llengües com l'element, no només com el vehicle aquest de comunicació, no? Aquesta cosa de suposadament els individus trien quina llengua volen fer servir en un mercat, no? Anar més enllà d'això, anar més enllà del patrimoni, de l'herència i pensar les llengües com l'ingredient essencial de tota comunitat humana. Tota comunitat humana. Per tant, si canvies la llengua, la comunitat no és la mateixa, deixa d'existir. I doncs com un vincle de solidaritat amb tot el potencial polític, no? Que té la solidaritat. Vale, responderé un poco ampliamente, luego sí hay que concretar algo. Al principio hablabas de resistencia y bueno, creo que podemos decir que en un contexto diglósico como el nuestro, por ejemplo en nuestro caso, con el castellano y el francés imponiéndose sobre el euskera, publicar en una lengua minorizada en euskera es un acto de resistencia. Pero creo que al mismo tiempo cada libro es una muestra también de una comunidad que existe, de la existencia de una comunidad que quiere pensarse y contarse a sí misma, ¿no? Entonces creo que eso en sí mismo es una forma de confrontar la homogeneización cultural. Pero esa resistencia no puede quedarse en lo defensivo. Bueno, creo que no podemos limitarnos a buscar preservar el patrimonio lingüístico, porque en ese caso la lengua, en nuestro caso el euskera, corre el riesgo de quedarse relegada a un ámbito de museo, ¿no? Por eso, bueno, la lengua debe estar viva y en ese sentido creo que nosotros tenemos una responsabilidad a la hora de crear o intentar aportar para crear nuevos relatos, nuevas voces y nuevas estéticas. Y diría que eso siempre ha sido un objetivo para Txalaparta. Diría que en ese sentido, en nuestro caso, la editorial ha sido pionera en la creación de ciertas colecciones o bueno, a la hora de impulsar ciertos géneros que eran o no existían o eran muy escasos en euskera. Por poner algún ejemplo, en su día se creó la primera colección de literatura erótica en euskera. También tenemos una beca para la creación y traducción de literatura negra. Y también se ha hecho una apuesta firme por las colecciones de infantil y juvenil o por el cómic. Y son decisiones que igual en un primer momento pueden no parecer tener un sentido político, pero creo que cuando estás aportando algo que no existe en una lengua minorizada cobra otro valor, ¿no? Y recuerdo en este sentido que la editora Leire López de Susa decía que para ellos publicar poesía en euskera era una intervención política, porque nunca será rentable, pero ellos creen que debe haber una circulación de textos en euskera, ¿no? de poesía. Y es una posición que compartimos. También creemos que deben existir, deben circular ciertos textos en nuestras lenguas, más allá de si son rentables o no. Entonces, bueno, creo que con estas pequeñas decisiones, estos son unos pequeños ejemplos, ¿no? Pero creo que a veces quizá no somos conscientes de la capacidad que tenemos y la responsabilidad que tenemos, ¿no? Creo que bueno, los libros no son objetos neutros y pueden ser herramientas también para el cambio, y con pequeñas iniciativas creo que se pueden impulsar, bueno, se pueden tener grandes resultados y
y se pueden conseguir cosas. Ya no recuerdo cómo he llegado hasta aquí, pero bueno, le paso la palabra a Nerea. Vale, a mí me gustaría un poco entrar en esta discusión intentando, digamos, poner encima de la mesa un paradigma o por lo menos una manera de pensar la complejidad de esta cuestión, ¿no? Que tiene que ver con proponer que pensemos superar el paradigma ecologista, digamos, ¿no? De hablar de la conservación, de proteger, ¿no? Y para dar salto a lo que yo diría, pues un panorama más del emancipatorio, del marco político, si queréis revolucionario ya por ir hasta el final, ¿no? Pero yo creo que, por lo menos desde Catacrack, entendemos que, bueno, estamos un poco necesitados de dotarnos de nuevas herramientas para pensar este problema que es muy complejo, más ahora con un poco el estallido de todo el sistema y el orden de clases que se está dando en nuestros territorios, ¿no? Sobre todo las últimas décadas, y diría que de manera muy exacerbada, los cambios que ha traído el fin de la pandemia, ¿no? y el régimen de guerra. Entonces, yo creo que deberíamos intentar, bueno, pues discutir también, ¿no? Un poco por aportarlo encima de la mesa desde ahí. En ese sentido, y no tanto Catacrack, aunque haya traducido clásicos, ¿no? Pues Epicuro, cosas así, normalmente la publicación de esos libros tiene que ver con que hay un acompañamiento de la comunidad para hacerlo, ¿no? Nuestro objetivo al menos no es como ampliar el acervo cultural en euskera, no estamos ahí. No, nos parece una labor muy loable, pero no es la nuestra. Y es fundamental, además, ahora con la ampliación, ¿no? Pues para los estudios universitarios y un montón de espacios. Pero bueno, no es nuestra labor. Nosotras sí que entendemos que la supervivencia de nuestros textos, de nuestro proyecto y del sentido de intervención que podemos tener tendrá que ver con que lo que publiquemos, eso que publiquemos, interpele a nuestra comunidad de lectores y lectoras, más allá de otras cuestiones. Y creo que ese es ahora mismo nuestro reto. Es muy complicado, precisamente por lo que ha dicho Simón, y yo creo que en la siguiente pregunta también podríamos hablar de eso. Sin embargo, los últimos años en la edición yo creo que nos están mostrando que funciona. Es decir, todo el ciclo feminista ha tenido una producción en euskera, yo diría que como antes nunca se había conocido. Muchísimas editoriales nos hemos lanzado ahí, evidentemente, ha funcionado. Yo creo que también hay que reconocer que había una comunidad que anhelaba unos contenidos y además ha sido capaz, como había organización política, como había una ola que interpelaba a bastantes generaciones y a un entorno social infinito, ¿no? Pues ahí es donde hemos dado el clic, ahí es donde el léxico feminista euskaldun se ha multiplicado por 1000 y yo creo que ahí es donde deberíamos tener el chip para pensar el futuro, ¿no? Creo que también está pasando lo mismo con los textos clásicos marxistas, sobre todo por la emergencia de espacios organizados como el movimiento socialista en cualquiera de los textos que demandan, ¿no? En cualquiera de los territorios, perdón, que demandan esos textos y bueno, ahí hay otro camino. Nosotras hemos vendido de manera inimaginable textos clásicos que yo no hubiera dado un duro por ello o textos de marxistas bastante duros de Federici que, bueno. Entonces yo creo que esa demanda es la que nos tiene que dar el clic. Ahora todo el mundo está subida al carro de Palestina, ¿no? Eso es evidente porque todas las editoriales lo detectamos. No sé si, creo que no va a pasar lo mismo. Sin embargo, yo introduciría también en el guiso, ¿no?, de la discusión otra cuestión importante que es cómo la producción editorial está asociada a un ecosistema cultural y político importante, cómo siempre son los espacios más en los bordes, ¿no?, lo outsider, lo que más produce y más empuja a la locomotora de la transformación cultural y de sentido de las comunidades pequeñas y que ahora mismo yo diría que ese espacio está en crisis. Entonces, a futuro también, además de la cuestión política, creo que deberíamos analizar qué le pasa a nuestras sociedades opulentas, que también se produce menos desde los márgenes y que eso suele ser la locomotora cultural y política. Gracias, Nerea. Yo hablo de un punto de vista un poco diferente, entonces pido un poco trato de contestar
a esta pregunta de la resistencia, del patrimonio que conservar. Nosotros tenemos un patrimonio cultural más que lingüístico, pero también lingüístico. Voy a hablar más primero del patrimonio cultural y desde el punto de vista de la editorial que yo represento, que se llama Lux, y que hace historia social. Y digamos que esto es el reto que se puso la editorial cuando empezó hace 30 años. Ya 30 años de existencia por una editorial en Quebec que hace historia social, ya esto me parece resistencia. Y creció y eso es otra, pero digamos que el hecho de darse como objetivo de contar la historia que no ha sido contada es nuestro objetivo, nuestro reto principal y es nuestra manera, digamos, de conservar un patrimonio que no se tiene que perder. Del punto de vista de las editoriales quebecoises en general, que se organizan y que se organizaron, empezaron a organizarse bien hace unos 10 años, hay una labor de conservación también lingüística que es interesante y de resistencia a la homogeneización que se hace y que se manifiesta, se ve sobre todo en el hecho que las editoriales quebecoises son siempre más presentes en Francia. Entonces, bueno, no sé si es una manera de bien calcular los efectos y el éxito de una estrategia así de conservación o de resistencia cultural, eso de verse en el territorio del imperio, pero yo diría que sí, y es lo que yo decía un poco más temprano a Nerea, es una forma de entrismo, o sea que nuestros libros quebecois, con su idioma un poco diferente, con sus palabras que no todos los franceses entienden. Hace 20 años yo era librera en Francia y la gente miraba esto y decía, no, mira, ese idioma no lo entendemos, ustedes los quebecois no saben hablar francés, eso es la gramática, es toda, ¿no? Y ahora hay, podemos decir, una moda de la literatura quebecois en Francia. O sea que esta forma un poco bastarda, un poco, ¿no? Inferior, no lo dicen así, pero un poco lo ven así, lo veían así, ahora se está imponiendo en Francia. Y esto es el resultado de un trabajo impresionante y común de todas las editoriales quebecois que organizaron una serie de pequeñas ofensivas, ¿no? Invitan a libreros franceses a venir a la Feria del Libro en Montreal, por ejemplo, y entonces ahí los franceses ven, los libreros franceses ven toda la producción editorial y bueno, están en Montreal, entonces están obligados a mirar lo que se hace y les parece interesante y después se regresan para Francia y en las librerías de estos libreros pues se ven los libros quebecois. Entonces, eso es, digamos, estamos poniendo granitos de arena en la, ¿no? En la grande literatura francesa, así, con nuestras pequeñas incursiones. Yo también, bueno, la importancia de ver el idioma no solo como una herramienta, si entendí bien, pero como una realidad y un mundo político. Es una manera, así lo hacemos con los quebecois. Mira. Bueno, moltes gràcies perquè se sent? Sí? Hola? Sí? Se sent? Hola? No? No? Ah, el tenia apagat. Ara sí? Ui! Ara? Ara sí, vale. Bueno, moltes gràcies, Alexandre, perquè justament has acabat amb el punt que toca ara, que és, no, però està molt bé, que és estratègies editorials, no? Quines decisions prenem, quines idees, quina és part del vostre treball editorial
en l'ecosistema de les vostres llengües, com aneu entre la dicotomia entre la viabilitat econòmica dels llibres que publiquem i el compromís amb una llengua minoritzada, no? És a dir, no és el mateix segurament publicar al Quebec que a publicar a França i no és el mateix clarament publicar en castellà que publicar en euskera o en català, no? I llavors una mica que podeu comentar quines estratègies, perquè una part del que estem fent aquests dies aquí a RIT és intentar pensar quines estratègies com a món editorial radical, com a món editorial transformador, establim i construïm entre totes i tots per poder afrontar els reptes que venen, no? I una mica poder saber quines són les vostres estratègies ens ajuda als altres a pensar, a emular i a reproduir estratègies que potser a altres llocs no existeixen. A ver si entendí bien la pregunta, pero en nuestra editorial hacemos un poco de todo. Para dar cifras, publicamos 22 libros al año. De esos 22 libros hay por lo menos 8 que publicamos solo en Quebec, porque sabemos que son ensayos, publicamos ensayos, historia social y ensayos políticos, y entonces estos se quedan en Quebec. Y estos libros, obviamente, ahora en nuestra economía son libros que son, en mayoría, un poco menos rentables, para usar una palabra fea, pero que es la realidad de nuestras empresas. Y los seguimos haciendo de manera a seguir participando a un debate nacional. Son libros que tienen, por ejemplo, como objetivo de, como decía primero, recordarnos partes de nuestra historia que han sido calladas, partes que han sido calladas de nuestra historia. Es también recordar al movimiento, digamos, de defensa de una nación quebecois que a veces tiene excesos nacionalistas un poco demasiado, que podrían volverse xenófobas. Entonces publicamos libros para contribuir a un pensamiento, y estos libros obviamente en Francia no tendrían ningún interés, pero lo seguimos haciendo porque eso es nuestro papel principal. Para ti, Nerea. Creo que esto es una de las claves, ¿no? de nuestra vida editorial, me refiero. Sin embargo, yo creo que habría que, para responder a esa pregunta, que tiene también sus trampillas, ¿no? Creo que a mí se me ocurre siempre como pensar en una especie de triángulo que atraviesa nuestra producción editorial y del que, por lo menos en la producción en euskera, creo que no podemos escapar. Y para luego paso un poco a la propuesta. En nuestras editoriales, por lo menos lo que desde Cataquerac enunciamos es que toda la producción en euskera, ya que convive territorialmente con otro idioma en una situación de diglosia, como ha contado antes Anne, sin embargo, a pesar de la diferencia de los idiomas, toda la industria editorial vasca está absolutamente imbuida dentro de la lógica de la industria editorial castellana, que para quien no conozca muy bien de qué estamos hablando, en mi opinión ahora mismo está en una fase totalmente disparatada, con un nivel de producción de títulos absolutamente bestial, un nivel de circulación por encima de las mesas que prácticamente no da tiempo a digerir, ni a disfrutar, ni a que los lectores y las lectoras accedan a esos títulos, con unos niveles de explotación, de destrucción de títulos también muy bestias, y que de alguna manera atraviesa también a la industria editorial vasca, y eso es un desastre, en mi opinión, un absoluto desastre. Es decir, aunque seamos editoriales mucho más pequeñas, aunque el nivel de lectores y lectoras sea infinitamente menor, estamos sujetas a la misma lógica capitalista y disparatada, digo yo, vamos,
de publicación de textos. Y eso para mí es un mal tremendo. El siguiente vértice que atraviesa el debate en el mundo vasco, y creo que en los demás también, sinceramente, es que tampoco que se discute de manera muy poco transparente sobre la viabilidad económica, porque es un sector también muy subvencionado. No estoy entrando en valorar eso, pero yo creo que el debate tiene que ser honesto, un sector muy subvencionado que, consecuencia de también esas subvenciones, puede tener y caer en unas lógicas que tampoco tal vez sean las mejores para la propia industria editorial, ¿no? Entonces, y a esto en Euskal Herria se le suma, que yo creo que otro tema también bastante tabú, que es el monopolio editorial y de distribución que Elkar, que es la gran empresa, establece sobre todas las lógicas de venta, compra, ferias, etc, etc, etc. Creo que ya sabemos de qué estamos hablando y si no, bueno, pues luego os lo contamos en corrillos, que igual tampoco le interesa a todo el mundo, ¿no? Y por último, otra cosa que al menos en Catacrack sí que la ponemos bastante encima de la mesa, que ocurre en la producción vasca, es que hay una especie de autorregionalización, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay una gran producción de textos en euskera, que se leen en euskera, pero básicamente, y luego se lee muy poca traducción en euskera, ¿no? O proporcionalmente muchísima menos, y hay de alguna manera una lógica en la que eso se va alimentando, ¿no? Pues por intereses editoriales, por un montón de razones. Entonces, yo creo que estas tres piezas, a mi modo de ver, son fundamentales para entender cuáles son nuestras estrategias, por lo menos las de Catacrack. En nuestro caso es fundamental sacar materiales de calidad, con traducciones que se entiendan, que estén muy bien hechas, que los libros sean apetecibles, interesen y que, bueno, digamos que el producto sea una cosa pues excepcional, la verdad. Además, intentamos construir comunidades a través de ello, sobre todo a través de autoras que, bueno, no hay producción en euskera, pero da igual, en castellano da igual, pero con las traductoras hay un fuerte trabajo para introducir a diferentes traductores y traductoras a nuestra comunidad y construir otras relaciones. En Catacrack publicamos todos los libros en Creative Commons y están colgados en la web en PDF para la libre descarga, y eso para nosotras es una gran aportación al acervo cultural vasco, igual no otras cosas, pero eso sí, y a la cultura libre, dicho sea de paso, y a la producción que a partir de ahí se puede producir. Y por otro lado, otra de nuestras estrategias fundamentales es apostar por la cadena del libro, que para un poco la gente que no, un poco ajena, ¿no?, a la industria, la cadena es, digamos, pues esa cadena, ¿no?, que compone, que forma la industria, que están autores y autoras, traductores y traductoras, editoriales, distribuidoras, librerías y luego la persona que lee, ¿no?, lectores y lectoras. Y para, en nuestra opinión también, porque venimos de la tradición de tener, bueno, ya nuestra primera librería casi hace 20 años y de tener y de haber partido desde ahí, el respeto a la cadena del libro es un valor fundamental, ya que sin las librerías va a ser imposible que podamos vender nuestros libros y sin libreros y libreras va a ser muy, muy difícil que alguien lo recomiende. Se pueden comprar online o de otras maneras, pero es absolutamente insustituible. Y además, nuestra defensa de la cadena del libro es porque entendemos que cada uno de los eslabones tiene derecho digamos, a formar parte de ella y a no caer en las trampas de, que yo creo que muchas veces tendemos las editoriales a hacer eso, ¿no?, a saltárnosla para pues quedarnos con una parte mayor del pastel. Bueno. Y es que, bueno, en nuestro caso, como he dicho antes, publicamos más o menos la misma cantidad de títulos en euskera que en castellano hoy en día, pero sí que al euskera le damos una prioridad mayor, como he dicho antes, tomando a veces unos riesgos mayores, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, a la hora de publicar traducciones o libros con costes elevados, porque, bueno, los gastos son mayores y el mercado es mucho menor. Aunque ahí sí que me gustaría apuntar que eso también tiene su parte positiva, pese a estar de acuerdo con Nerea en los factores que ha comentado y en ese exceso de producción, pero creo que tener una comunidad pequeña también permite tener unos lectores más cercanos y más fieles,
y también creo que unos medios de comunicación más cercanos que nos dan un espacio que los medios masivos nunca nos darían, y creo que eso también es de valorar. Pero precisamente para hacer frente a esos riesgos, para Chalaparta siempre ha sido fundamental su comunidad, sus lectores y lectoras. Contamos con un club de lectoras críticas que sostienen el proyecto Más allá del mercado. Y bueno, históricamente ha sido una masa de gente comprometida, militante, que entiende que el libro, y concretamente el libro en Euskal Herria, el libro desde Euskal Herria, el libro en euskera, puede ser algo más que un simple objeto de consumo, que puede también tener una función política o social. Y creo que es importante hacer entender eso también a nuestra gente y hacerles ver que cuando apoyan un proyecto de este tipo no están apoyando simplemente a una empresa que publica libros, ¿no? Y para Chalaparta ha sido imprescindible esa comunidad para poder llevar a cabo pues, ciertos proyectos y para poder llegar hasta aquí. Y también junto a los suscriptores han sido imprescindibles las alianzas, la cooperación. No sé si luego entraremos a hablar de esto, pero bueno, Chalaparta, por ejemplo, históricamente ha sido, fue una de las fundadoras de la Alianza Internacional de Editoriales Independientes. Formamos parte de las diferentes asociaciones de editoriales de Euskal Herria. Llevamos a cabo diferentes tipos de colaboración pues, con agentes sociales, políticos, culturales, y estas alianzas también nos permiten publicar libros o llevar a cabo iniciativas que de otra manera no serían posibles con nuestros recursos, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo muchas veces compartimos retos, objetivos y dificultades. Y bueno, eso un poco en cuanto a nuestras estrategias. Creo que puedo aportar poco a lo dicho. Es verdad que editar, publicar en lenguas minorizadas entraña complejidades económicas enormes. Eso genera una presión sobre la producción editorial, y creo que no convierte a las editoriales o a los editores en activistas, pero sí que tiene una vertiente activista, ¿no? La edición en lenguas minorizadas. Entonces, eso a veces genera situaciones o exacerba situaciones de precariedad, de explotación, como decía Nerea, autoexplotación incluso. Y comparto también con Nerea el recelo de la subvención, ¿no? La dependencia que generan las subvenciones públicas. Por otro lado, pienso que mayor subvención hay que esos grandes estados que promueven una ideología monolingüe, como puede ser el Estado francés o el español, y pienso que la subvención es una pequeña, digamos, compensación ante esta balanza tan desequilibrada, y al mismo tiempo cunde mucho. Es decir, si comparo las necesidades económicas para generar que sea una producción cinematográfica en una lengua verdaderamente minorizada como el quichua, el wolof, etc., creo que la poca plata que se pone, por decirlo así, en el mundo editorial rinde mucho, da mucho de sí, aunque es verdad que genera esas dinámicas a veces complejas, ¿no? Bueno, ja encarem l'última pregunta o últim tema, i és un tema obert, o sigui que no us el preparo molt, no plantejo elements molt clars, però sí una mica quins són els horitzons de futur, no? Quin és l'horitzó de futur per construir editorials que segueixin publicant en llengües minoritzades, segueixin promovent la bibliodiversitat i la biodiversitat, i que plantegin en entorns no? que afavoreixin una forma de viure en el món, no? Que jo agafo el repte que deia la Nerea, no? de sortir de l'àmbit de la supervivència, de l'ecologisme, en el sentit lingüístic, i que en certa manera plantegin un horitzó d'ofensiva, de construcció i d'articulació, no? I amb això, pues, potser, Joan, com hem fet així... Sí, jo des del vessant, diguéssim, d'edició penso que puc aportar poc. Jo penso que s'ha de vetllar per aquesta transmissió generacional
de la llengua, perquè si no tenim parlants tampoc tindrem lectors. És important doncs, interpel·lar les generacions joves, és important interpel·lar les persones nouvingudes, subratllar el vincle que implica amb la comunitat d'acollida, també amb el territori, i per l'altre costat també l'hospitalitat lingüística. No? També un altre tema que s'ha esmentat i que no volia deixar de dir, si és potser l'última intervenció que faig, és la gran importància de la traducció en les llengües minoritzades, no? Perquè és una forma de nodrir ecosistemes literaris que necessàriament són més petits, no? I també la traducció, sobretot la traducció directa, no? La traducció que no es fa diguéssim per llengua interposada com l'anglès o el francès, com passa tan sovint, sinó una traducció directa, a vegades fins i tot entre llengües minoritzades. No? Poder traduir del català a l'èuscar, poder traduir del yiddish al català, com vaig tenir l'honor de poder fer, és una manera, diguéssim, d'escapar-se d'aquestes dinàmiques de les llengües hegemòniques i d'intentar veure l'altre no a través dels ulls de l'anglès o d'una llengua hegemònica, sinó intentar anar a trobar l'expressió literària en la llengua en què s'ha produït. És veritat que la traducció a vegades també genera dinàmiques complexes. No? Penso, per exemple, a les llengües indígenes que evidentment es projecten al món doncs, a través del francès, de l'anglès, del castellà. És inevitable, no? I a vegades aquestes edicions bilingües també creen una ficció d'igualtat. No? Tens el teu poemari Mapudungun en castellà i dius que bé, els tenim un al costat de l'altre. No? Evidentment que això emmascara una desigualtat que hi ha al darrere, però al mateix temps penso que aquesta ficció d'igualtat activa potser ens porta a somiar un altre món on hi ha més justícia lingüística, on hi ha més equilibri i més respecte pels drets humans. Gracias. Bueno, totalmente de acuerdo con este tema de la traducción y me gustaría hacer un apunte porque no hemos profundizado en esto, pero mi compañera García Rula, que es la otra editora de Chalaparta, hizo su tesis sobre la autotraducción en el caso del euskera y ella explica que el sistema literario español tiene una especie de fuerza centrípeta y busca que las obras publicadas en las lenguas minorizadas del Estado sean traducidas al español, pero que la traducción la haga el propio autor para así venderlo como una obra nueva, ¿no? Entonces, bueno, eso es una forma de asimilación, ¿no? Al fin y al cabo, y bueno, creo que es importante, desde luego, que las obras escritas en lenguas minorizadas sean traducidas también a las lenguas hegemónicas, pero es importante no caer en esa asimilación y, bueno, una forma también de no caer en eso es traducirlas también entre lenguas minorizadas, ¿no? Bueno, y para ir cerrando con esta parte, volviendo a tu pregunta, bueno, yo diría que, de nuevo, que en Chalaparta no entendemos el libro como un objeto neutro, sino que creemos que es una herramienta más que puede aportar para el cambio. Bueno, no somos tan ilusas como para pensar que con nuestro ejercicio vayamos a cambiar el sistema y como he mencionado antes, ¿no? Pero bueno, sí que creo que es importante ser conscientes de la labor, de lo que podemos conseguir con nuestra labor y de la importancia de proyectos como los nuestros en un momento como el actual, ¿no? En nuestro caso buscamos poner la literatura al servicio de una lucha más amplia y en nuestro caso para Chalaparta el eje lingüístico es uno de los principales en esa labor. Nos gustaría que la edición, y en concreto la edición en euskera, fuera parte de un proyecto emancipador y nos gustaría aportar para generar otros imaginarios, dar referentes a sujetos subalternos, contar las luchas desde dentro, disputar espacios y colocar el euskera también en el centro de debates y relatos. Porque, como decía Ricardo Arregui, euskalgintza mundu berrigintza da. Trabajar por el idioma es trabajar por un mundo nuevo. Esta es la pregunta, ¿no?
no, quiero decir que podemos hacer una sesión entera allí sobre esta cuestión. Yo creo que es ahora mismo clave, no solamente para, o sea, interpela a las editoriales porque está interpelando, ¿no?, al entorno en el que las editoriales están produciendo y sobre todo al futuro en nuestro caso, al futuro del euskera o a cómo se encauza hacia un poco los nubarrones que nos vienen y nuestra posición. En este caso, yo no sé tampoco nada de citas, pero había traído una de Aresti que me parece muy, muy inspiradora, que es la de Bakeak euskarari kalte egiten baitio, ¿no?, que es la paz le perjudica al euskera, ¿no?, en el sentido de que los tiempos de paz, los tiempos en los que no hay movilización política, los tiempos en que no hay arrojo, no hay contrapoder, no hay deseo de romper las costuras, no hay autoorganización, pues seguramente hay menos imaginación para que las lenguas puedan sobrevivir, ¿no? Y en un poco nuestra idea es que solamente, digamos que el horizonte de nuestras editoriales y también del entorno de la cultura vasca, si queréis, ¿no?, va a tener que ver con que la lengua tenga un horizonte de sentido político propio, inserto digamos, en las transformaciones severas que se están dando en nuestro entorno y en nuestra sociedad, muy claramente, ¿no? Y por ahí se escuchan ahora, ¿no?, nuevas voces de que pues lo que necesitamos son a los nuevos maquetos, ¿no?, lo que necesitamos son un euskera más bastardo. Es decir, nuestra idea sí que es intentar, pues, o entender, mirando también a la historia, mirando también al proceso que tuvo el euskera durante la década de los 60 y 70 y quienes compusieron la posibilidad de la resistencia y de impulsarla hacia las siguientes décadas, bueno, pues intentar pensar que seguramente el futuro va a tener que estar atravesado por algo así, ¿no?, algo inimaginable, en el que el caos, digamos, en el que el euskera sea algo más que lo que es ahora o una cosa bien distinta en la que el nuevo proletariado migrante también la haga suya, en el que los outsiders también la hagan suya y se convierta en algo más bastardo que tenga un horizonte de futuro mayor. Pues ojalá haya más, sí, más intercambios entre los idiomas minorizados. Es un objetivo que tenemos como editorial, llevar a nuestro idioma no minorizado más idiomas minorizados. Eso es claro. Tengo un ejemplo muy bonito del éxito de la estrategia de entrismo de la cual hablaba más un poco antes. En esta especie de ofensiva de los editores de Quebec en el territorio de la vieja Francia, uno de los efectos que no eran esperados, creo, fue que los idiomas verdaderamente minorizados en Quebec, que son los que mencioné antes, y no es una lista completa obviamente, que son los idiomas de los pueblos indígenas de nuestro territorio, que es Quebec. Estos idiomas han tenido una nueva vida. Y no sé si es solo vinculado, no voy a pretender que la fuerza de los editores quebecois blancos en mayoría ha permitido esto, pero sí tuvo un papel. Y por ejemplo, una poetesa, ¿se dice en español? Yo estoy poeta, gracias, perdón. Una poeta inú como Joséphine Bacon ha sido traducida del inú al francés en Quebec con un grandísimo éxito, y también llegó a Francia, tuvo todavía más éxito, y esta mujer ahora está traducida en español, en alemán y en inglés. O sea que hay algo que pasó ahí. No estoy diciendo que es solo el entrismo editorial quebecois. Creo que hubo como al mismo tiempo, obviamente, un viento de autodeterminación y de empowerment, perdón por la palabra
inglesa de los pueblos indígenas en Canadá, pero esto es, digamos, un indicio que esta manera de, ¿no?, de esconderse y de entrar en territorio dominante por la puerta discreta puede también quizás ayudar a poner semillas de bibliodiversidad allá y entonces ayudar a nuestras comunidades lingüísticas i culturals. Bueno, doncs moltíssimes gràcies a les ponents per la participació, per les idees tan importants que heu transmès. RIT continua, ara hi ha una conferència al pati de la Model contra la transmisogínia i després continuarem amb el feminisme en l'era del neoliberalisme autoritari i us convidem a participar. També demà hi ha grans conferències i xerrades i demà passat, divendres, també. Llavors, moltes gràcies a totes i a tots per participar i seguim en els debats, seguim en l'articulació i seguim en el projecte. Moltes gràcies.